Nuestro staff de directores de noticias quiere llegar al fondo de los temas más importantes. En Extra Radio comienza Asiento Extra. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Seguidores nuestros, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de Asiento Extra. Y para quienes están en la noche, pues decirles buena noche, porque siempre lo vamos a hacer así. Para quienes nos siguen a través del canal 42. Hoy vamos a hablar de un fenómeno, realmente un fenómeno social. Algunos dicen un problema social, un reflejo de lo que somos, que sería la pregunta. Para otros una realidad que los asusta, posiblemente, lo que sea. Es el auge de los influencers, los TikTokers que llaman algunos. Cada vez nos inunda más las redes sociales y cada vez tenemos esa realidad en nuestra vida. Así es la vida. Si no, escuchen esto. Son amores, amores que matan. Y mira, cuando dicen matan, haces así. Y de ahí sacas tu pistola y haces pum, 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 haces, pero bajando así, pum, 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 así ve. Cuando haces así, haces pum, pum. Díganme, pum, de quienes han escuchado esto, han visto esto, no la han imitado, ¿cuántas veces la habrán imitado? ¿Cuántas veces? ¿Cuántos saben de qué hablamos? De Liz, la peruana. Ahora, Rafita, escuchen este otro testimonio. Action. No puedo decir. Qué desastre, ¿eh? Hoy tengo a Jill conmigo. Vamos a jugar un juego de Mr. y Mrs. A ver. No vas a saber. La música favorita, ella tiene muchas. Hacen lo mismo y vamos a hablar de ese tema. Así que bienvenidos a Asiento Extra. La primera quizás es una persona humilde en el Perú, aunque ya no es tan humilde, hay que decirlo. El segundo es Cristiano Ronaldo, evidentemente. Cristiano Ronaldo, que arranca el camino como youtuber precisamente, con un éxito impresionante, arrasador, al lado de su pareja, de Georgina. Pero es que además, hay que decirlo, yo voy a revisar ahora en cuántas va, pero comenzando el primer día tenía 26 millones de seguidores. Es una locura. Son un fenómeno, son realmente eso, un fenómeno. ¿Hasta dónde llegamos? ¿Qué pasa cuando se utiliza el ser influencer, por ejemplo, para ayudar o para dañar? Tenemos invitados hoy, tenemos dos invitados muy especiales porque hay cosas que tenemos que preguntar. Básicamente, ¿qué pasa cuando se utiliza este tipo de influencia para, por ejemplo, dañar a otra persona? ¿Qué pasa legalmente? Y qué bueno que sean ellos precisamente el licenciado Juan Esteban Durango, experto precisamente en Derecho Digital, y también Andrés Corrales, que es abogado en Tecnologías de la Información y Propiedad Intelectual. Primero, usted, Juan Esteban, qué gusto tenerlo, ¿cómo me le va? Bienvenido. Hola Henry, buenas tardes, un gusto para mí estar acá compartiendo con ustedes de estos temas de tanta relevancia, tanto interés y tantas preguntas y dudas que nos deja todos los días. Todos los días. Debe ser la locura, ¿verdad, Juan Esteban? Así todos es. los días, y a nivel legal debe ser una maraña terrible porque todos los días debe haber propuestas nuevas o cosas nuevas. Y el asunto es que no hay respuesta para todas esas preguntas. Bueno, yo voy a tratar de hacerlas, a ver cómo me sale. Y usted también, obviamente, Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo me le va? Qué gusto me da tenerlo en cabina. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación y por, como decía Juan, la oportunidad de poder traer sobre la mesa estos temas, porque como vos lo decías,
es la nueva forma de comunicación de muchas personas, de saber qué está pasando en el mundo y de enterarse de los fenómenos que afectan hoy día a la sociedad, y merece la pena pues entender estas nuevas formas de informarnos o entretenernos. Voy a dejar abierta de inmediato nuestra línea telefónica, Rafita, que es el 7003-1234. Esa es nuestra línea, porque la opinión de ustedes es también importante. Pueden ser que ustedes sean consumidores permanentes de este tipo de material, de los influencers y etcétera. El 7003-1234 para que también opinen esta mañana. ¿Qué tal si comenzamos, Rafita, el audio que tiene que ver con el argentino allá en Tárcoles? Porque a partir de ahí yo creo que podemos abrir una discusión bien interesante, porque él fue noticia por una cosa que hizo, una antinoticia, diría alguien. Se colgó en el puente del Tárcoles con los cocodrilos hambrientos allá abajo. ¿Fue una hazaña o fue una...? que yo no voy a calificarlo. ¿Qué fue lo que hizo? Escuchen lo que hizo. Hoy se come, hoy se come. Están esperando, ¿ah? Son muy amigables. Sí, che. Soy guardavida. Porque si te caes, te estás en la mano. Yo digo que le gano un cocodrilo. 90, ¿no? Sí. Me está esperando aquel de allá, ¿ah? Las manos se me resbalan un montón. No porque no tengo agarre, sino que con la humedad. Miren cómo se hace la cinta. Sí. Hoy es mi último día en Costa Rica, iba a cumplir un sueño, hacer las dominadas con cocodrilos abajo. Lamentablemente no lo completé, al final del video van a ver bien por qué. Ya sé que van a arrancar todos con los comentarios de que no arriesgue mi vida, que por qué hago esto. Y como ya les he dicho antes, estas son cosas que disfruto y que me gusta hacer realmente. Y si lo hago es porque sé que no me voy a caer, además nadie me va a decir cómo vivir mi vida. Creo que no hace falta aclarar, pero esto ustedes no lo intenten, que lo haga yo no significa que los incentive a hacerlo a ustedes. Lo contrario, no lo hagan, yo tengo mucho entrenamiento y cabeza para esto. Hoy lamentablemente no pude terminar con las dominadas. Cuando iba a 160 dominadas, vino la policía a bajarme. Vamos, compa. Súbate. Quedan 60. Vamos, súbate. Súbate. Está bueno la payasada. El policía aquí, el de la fuerza pública, se acerca a este muchacho y le dice, bueno, ya terminemos la payasada. Leí que esto nos pasa en redes, que nos captura, por ejemplo, las bromas, cuando muchos videos donde muchos de los, quienes crean contenidos recurren a hacerle bromas a la gente, hacer encuestas con la gente, preguntas muy tontas algunas, pero finalmente que lo que hace todo este sistema es capturarnos y que muestra, además, voy a leerlo textual, está demostrando un nivel de estupidez humana en la que navegamos. Es así. Debemos aprender que esa es la realidad, que está ahí, que es algo que si consumimos es porque, si alguien lo genera es porque alguien lo consume. Esa es nuestra realidad de hoy. Andrés, comienzo con usted. Definitivamente sí. Como mencionaba hace un rato, tenemos nuevas formas de acceder a la información y escoger y personalizar nuestra experiencia de informarnos. Tenemos que entender además cómo funciona el fenómeno de las grandes tecnológicas mediante sus algoritmos, que lo que buscan es que la persona usuaria pase más tiempo frente a la pantalla, porque eso se traduce en dinero para ellos, lo que se denomina la economía de la atención. Entonces, siempre que haya un contenido que el algoritmo logra identificar que a la gente le está generando engagement o que le está gustando a la seguidores, gente, pues el algoritmo va a empezar a difundir más fuerte ese mensaje, independientemente de cuál sea, porque se está dando cuenta que es un contenido exitoso. A él no le importa qué, sino el que está generando seguidores. Correcto, y hemos encontrado ya también muchos dilemas, porque a veces esos contenidos están relacionados con noticias falsas, con tráfico de armas, con situaciones que van contrarias a la ley, ¿verdad? Porque si no hay una persona que denuncie y si el algoritmo no es capaz de identificar que esto va contra la ley, pues va a seguir promoviendo esa información. Y también nosotros como usuarios de las plataformas, entender que aunque usted se detenga a ver algo porque le pareció horrible, ya el algoritmo va a entender que a usted le gustó ver eso o que tuvo un interés en ese contenido y le va a seguir dando información. Porque eso nos pasa, ¿no? Y Juan Esteban también, que aunque no nos guste lo vemos. Totalmente, y aunque el algoritmo alcanza a conocer tanto de nosotros que cuando me sale un video medio macabro yo digo, algo le estoy informando al algoritmo porque me está mostrando ese tipo de información, o cómo hago para variarlo. No quiero ver más eso. O sea, si me apareció es porque algo hice navegando. Hay amigos que comparten alguna imagen, algún video, entonces uno les dice, bueno, tu algoritmo te conoce y algo estás haciendo para que te muestre esa información.
Pero usted decía, Andrés, una cosa con este muchacho, por ejemplo, el argentino. Se le vino el mundo encima. Y usted hacía además, antes de que comenzáramos el programa, sí, con él lo están haciendo, pero le perdonan a otros más famosos que hagan ridiculeces iguales. Correcto, es que no es un fenómeno nuevo. Yo creo que lo que está cambiando es la forma en la que está difundiéndose esa información y los personajes que están a cargo de realizar estas actividades. Porque, como lo mencionaba antes de salir al aire, vemos una bebida energética que tira a un ciclista del puente en la Florencio del Castillo y más bien es noticia en las secciones deportivas, la gente lo comparte como qué bonito, qué cool, como dicen, ¿verdad? Las generaciones nuevas, pero vemos ese mismo fenómeno aplicado a un influencer que lo hizo por sus propios recursos y todo, y ya venimos y le criticamos. Y ojo, tampoco estoy diciendo que uno está bien y el otro está mal, ¿verdad? Estoy diciendo que no estamos calificando las condiciones o la información con la misma medida y estamos también creando prejuicios hacia la función de un influencer o de un generador de contenido por su propia función, a caso contrario, como lo decía ahorita, con una bebida energética. Ahora, también es cierto que las plataformas de redes sociales le han dado voz y le han dado un podio para hablar a muchas personas que no han sabido utilizar esa plataforma de una manera correcta, de una manera inteligente y de una manera legal, ¿verdad? Porque al fin y al cabo, ¿cuántas personas que hacen dominadas podrían sentirse inspirados por esta persona a ir a ser dominadas ahí al Tárcoles o inclusive en una acción todavía más riesgosa, ¿verdad? Sin embargo, algo que sí me gustó del video que pusieron al inicio de esta entrevista es que el influencer aclara: tú tengo entrenamiento, yo hago esto de normal, no lo hagan, ¿verdad? Es como cuando vemos en programas de televisión, canales juveniles, estos programas donde se dedican a hacer retos tontos y vienen las 1000 advertencias de no lo intente en su casa. Entonces, por lo menos, ahí yo pensaría que desde la perspectiva del derecho civil, el influencer se está curando en salud y no está instigando a las demás personas a que ejecuten esta actividad peligrosa. ¿Y qué tipo, Juan Esteban, la pregunta para usted también, qué tipo de marco legal tiene todo esto? Esto está a la libre, o sea, yo no sé si esto tenga algo que uno de los influencers, algún TikToker pueda violar en la ley. ¿Cuál? Correcto. Ayer me llamaba la atención leyendo los comentarios de la mayoría de la gente, si bien hay un reproche moral o social hacia esta persona por los actos que estaba realizando, algunos reprochaban por qué la policía no lo detuvo 24 horas, 48 horas. No obstante, cuando se hace un análisis de la normativa jurídica, no hay una figura delictiva en lo que él está haciendo. Hay lo que se conoce en derecho penal como una autopuesta en peligro por la víctima, si llegara a ser víctima, digamos, que pase el peor de los escenarios y se haya soltado, o ese tubo, yo decía, ese tubo se podía ver, se rompe y se va. Y termina ahí. Ahí, ¿qué sucede? Hay una autoimpuesta en riesgo por la persona y él mismo está colocando en peligro sus bienes jurídicos, es decir, la vida como tal. La policía me parece que actuó prudentemente, porque si no lo hubiera hecho y sucede una desgracia, creo que el reproche hubiera sido contra la policía por permisiva. Claro, ahora bien, no es delito, no hay una falta legal con que las personas se reúnan por centenares o miles en un centro comercial, en la sabana o en un espacio público, simplemente para ver un influencer que no hace mayor cosa, solo estar ahí. Eso tampoco en la Constitución garantiza el derecho de reunión, siempre y cuando no sea para fines ilícitos. Estos días también me preguntaban si estos videos invitando a los piques nocturnos, que si se podía considerar una actividad contra las leyes. Pues en realidad no, simplemente están haciendo unos videos mostrando algunos sitios. O sea, ¿no hay cómo castigarlos? No, te esperamos esta noche. No es incitación a la violencia ni al desorden, nada de eso. Podría haber, pero tendría que estar el autor del video y el que lo publica tenía que estar muy vinculado con los hechos delictivos finales. ¿Cómo demuestra usted eso? Claro. Yo puedo invitar a mucha gente por redes sociales a una fiesta, que en mi fiesta haya habido una balacera y hayan fallecido gente, pues no me implica a mí con esos hechos delictivos. Pero sí hay un reproche, digamos, de la gente como diciendo, bueno, esta gente está de alguna forma incitando a que los jóvenes vayan a ver carreras de piques por redes sociales. Pero a la final el que comete el delito son los conductores, en este caso. Porque uno supone, Andrés, que ya cuando se pasa el límite es, por ejemplo, cuando se trata de dañar a una persona por burla, bullying, eso ya debe estar en algún marco prohibido. Es que sí tenemos normativa relacionada con los delitos contra el honor, por ejemplo. Entonces hemos visto en redes sociales influencers, como usted
ustedes mencionaban ahora, que hacen bromas en la calle, que humillan a las personas a costa de una broma para generar vistas. Ahí estamos hablando de otro contexto en el cual la persona afectada puede presentar sus procesos contra este influencer por haber dañado su imagen, e inclusive si no le solicitó autorización para difundir su propia imagen a través de las redes sociales. Entonces, sí existen diferentes mecanismos jurídicos que puedan proteger a las personas. Sin embargo, como mencionaba Juan, hay que analizar muy bien en qué contexto se está dando, quién está promoviendo qué, para determinar realmente quién comete o cometería eventualmente una infracción o un delito. ¿Sabe, Juan Esteban y Andrés, qué me pareció a mí peor de todo el escenario? Y obviamente que aquí quizás alguien quiera tomar partido y decir, es que a mí no me gustan, pero sin embargo ve las bromas, le parecen muy... yo tengo una pasión por ver, por ejemplo, no pasión, digamos, me gusta ver, por ejemplo, cuando capturan los asaltantes. No sé por qué cuando los asaltos frustrados, todos esos videos que salen así, yo me quedo mirando. Y los que me sacan lágrimas de gestos humanos, bonitos, de solidaridad, de alguien ayudando a una viejita a cruzar la calle, a mí me llama mucho la atención eso. Bueno, eso es parte de, ¿verdad? ¿O yo estoy mezclando una cosa con otra? Sí, es parte de que cada quien puede personalizar su experiencia y decidir a qué quiere darle exposición y a qué no. Por ejemplo, si yo sé de un influencer que se dedica a humillar personas en la calle, en el momento uno en el que yo vea que viene un contenido de él en mi línea de tiempo, paso rápido para no promover ese tipo de contenidos. Pero usuarios como nosotros, que a veces, bueno, como gente que a veces navega sin control, sin conocimiento del algoritmo, sin saberlo, le está dando plataforma a estas personas. Y también me gustaría aprovechar, Henry, para hablar desde la perspectiva de las marcas comerciales. ¿Qué control están haciendo las marcas comerciales con respecto a los contenidos que publican los influencers en el ejercicio de los contratos que tienen comercial? Quería decir lo siguiente, invitados de hoy, don Juan Esteban Durango y Andrés Corrales, que anoche leyendo precisamente para hacer esta entrevista hoy, me encontré con una encuesta que a mí me pareció que es lo peor que nos pueda suceder como sociedad si criticamos la presencia de los influencers o los abusos que puedan cometer ellos. Me pareció que este escenario es todavía más complicado. La mayoría de niños encuestados por una empresa le preguntan cuál es su sueño cuando sea grande. Cuando usted sea grande, ¿qué quiere ser? Y la respuesta fue un influencer. A ver, dije yo, a ver si esto tiene un panorama bien complicado. Si mi hijo me dice, papá, cuando yo sea grande, cuando el hijo o la hija de Rafita le diga, es que yo quiero ser influencer, usted dice, algo hice mal. Porque cuando yo era niño y me preguntaban lo mismo, yo decía, yo quiero ser o médico o cura, que fue una de las cosas que cuando niño me llamaba la atención. Entonces, algo estamos haciendo mal. Yo no sé si es que ya a estas alturas de las canas de la vida, de las camas donde se pueda, uno dice, esto está mal, o sea, como sociedad. A ver ustedes dos, si me ayudan por favor a un criterio en ese sentido. Juan Esteban primero. Sí, es un criterio personal que quizás como generación nos cuesta un poco asimilar, de ver que los menores tengan como ideal ser influencer, pero cuando uno analiza la realidad y ve influencers como Ibai de España, que rompió récords llenando un megaconcierto que hizo hace poco y que prácticamente es millonario, y así como muchos otros. No obstante, los influencers exitosos, como cualquier otra profesión, son pocos, como los futbolistas, digamos, o los artistas. Esos que llegan al éxito son pocos, pero cuando un niño, un menor de edad, ve que una persona del común, con entre comillas, poco esfuerzo ha logrado semejante éxito, ellos lo ven como una opción viable con su teléfono celular. Desde los 10, 12 años ya los ve uno publicando videos. Ahora, ya sería un tema ya más familiar, parental, en cuanto al control de las actividades que puedan hacer esos menores, pero ese idealismo que tienen hacia el influencer me parece que se da en parte por el mismo acceso que tienen a las comunicaciones y por ese relativo fácil éxito que muchos están obteniendo, pero también que es muy efímero. Hay influencers que, como la peruana, seguramente esta fama le va a durar poco tiempo, porque así como
Internet te pone en la cúspide, en 2-3 días eres ya un anónimo en las redes. Ajá. Usted, Andrés, primero. Sí, yo no estoy tan de acuerdo con esa expresión que vos decís, con todo respeto, y es que en el mundo, de una manera jocosa, con mis conocidos del gremio, a veces decimos, es que ahora hay periodistas con énfasis en influencer, dermatólogos con énfasis en influencer, cardiólogos ¿verdad? Porque ahora se dedican abogados, porque es la forma en la que tenemos como dar a conocer información, darnos a conocer. Yo no le veo nada de malo en que alguien decida ser influencer, pero es qué tipo de influencer, porque inclusive, como decía Juan, hay influencers positivos. Yo tengo muy en mi mente The Beast, que se dedica, un día de estos vi un video de no sé cuántas casas construyó en El Salvador, y con las vistas que genera, pues se dedica a ayudar a otras personas. Ahí, bienvenido el click. Y desde una perspectiva, bueno, yo tengo también un negocio de comunicación donde contratamos influencers, y me he dado cuenta quienes encuentran en este espacio el profesionalismo de la profesión, y quienes lo hacen solamente porque quieren subir stories bonitos. Ajá. Entonces, hay que entender que un influencer de verdad, como decía Juan, no de los que pegan un hit y ya al día siguiente mueren, esos tienen que tener calendarios, cronogramas, estrategia, tienen que tener un orden, una narrativa. He tenido yo casos de influencers que contrato y le digo, mira, quiero que hables de este producto. No, es que hace un mes hablé de este otro producto y me parecería inconsistente promocionar esto. Eso es un influencer correcto, ¿verdad? Es alguien que se lo tomó en serio y lo vio como una forma profesional de generar sus ingresos. Entonces, yo digo que va a depender realmente de qué es lo que identificamos como influencer. ¿Cuáles eran los influencers de nuestra época, Juan Esteban? Deportistas, quizás. ¿Verdad? Bueno, hablo yo como en mi infancia. ¿Quiénes eran los que me influían? Deportistas, artistas. Era el referente, los que veíamos en televisión, los personajes de novela. De pronto, ¿y Andrés? ¿Qué Flori? ¿Mongo? Eso fue con lo que yo crecí. Sí, Mongo. Y usted dijo algo que me llamó la atención y tenía esto para más adelante, pero voy a hacer la pregunta de una vez. A las conferencias de prensa, hoy en día, para el lanzamiento de marcas, ya es muy escaso el periodista, ¿verdad? Es muy raro ver un periodista invitado a ese evento. La mayoría de los invitados son influencers. O sea, ese es un mecanismo hoy en día para hacer crecer una empresa, y por eso cuando estábamos empezando el programa decíamos, uno puede ver que el tema de influencer genere prevención en algunos, pero resulta que a muchas soditas pequeñas del barrio, alguien dijo, fui a comer a la soda de doña Lolita en Santo Domingo, al otro día había fila para entrar a la soda de Lolita. Eso es bueno. Por supuesto. Es un panorama distinto. Veamos lo que pasó en la época de la pandemia, ¿verdad? Cuando los influencers empezaron a probar emprendimientos, a recomendar emprendimientos, y a más de un emprendimiento le salvaron la tanda a los influencers. Entonces, la elección de un influencer no es a la ligera, y quienes tomamos este trabajo en serio, hacemos análisis de quién es la persona, a qué público le va, qué tipo de mensajes emite, si es acorde o no acorde con la marca, para que dé el resultado esperado. Y el influencer de verdad, a los que hacen el trabajo de verdad, presentan sus reportes con sus métricas, sus interacciones, y le dan data de valor a las marcas. Y también las marcas deberían controlar cómo contratan a esos influencers. Por ejemplo, nosotros en nuestros contratos establecemos con los influencers que tienen prohibido durante la ejecución del contrato realizar cualquier tipo de actividad que se considere peligrosa o prohibida a la luz de la legislación, dentro de lo que inclusive abarcamos grabarse mientras conduce. Porque también lo que haga el influencer afecta directamente a la marca. El mal ejemplo. Juan Esteban, ¿hay algún país ejemplo en la regulación de este tipo de contenidos, o esto está en todas partes muy a la libre? ¿O hay algún país que podamos decir, es que tal lo está haciendo bien? Sí, la actividad económica, llamémoslo así, de los influencers o generadores de contenido se regula, o se ha ido, la tendencia es irlo regulando a través de las normas que protegen al consumidor. Sí, las normas de defensa y protección del consumidor. No obstante, hay países que han llegado a algunos límites más interesantes, como el Reino Unido, que prohíbe el uso de filtros de belleza a algunos generadores de contenido si van a promocionar
productos relativos a la belleza, maquillaje, cremas, etc. Como el engaño. Como el engaño. ¿Esto por qué? Porque las decisiones de consumo, el consumidor o el usuario las termina tomando basado en la información que recibe. Entonces, si hay un filtro engañoso y el influencer o la influencer está promocionando un maquillaje, obviamente va a tomar una decisión de consumo equivocada por esa información distorsionada que le están suministrando. Entonces, si bien no hay regulaciones específicas para el influencer, sí hay unas regulaciones relativas al comercio y al consumo que protegen a los consumidores como tal en esas decisiones de compra, y de ahí vienen unas reglas, unas guías que los influencers deben seguir en cada publicación. Uno puede estar pensando, Andrés, en que tampoco llegar al extremo de ser tan legalistas. Es que si no somos tan legalistas, ahí es donde se desordena el asunto, ¿verdad? Ahorita que mencionaba Juan esto, pues en Costa Rica también el MEIC ha emitido una guía para la publicidad de los influenciadores, y efectivamente las marcas tienen que proteger a quién contratan y cómo habla esa persona. Hemos visto influencers que desinforman porque por su desconocimiento no se preparan para emitir un mensaje. Entonces, o se es muy legalista o vamos a caer en un descontrol de información que luego no vamos a encontrar. Si ahorita, a como está la situación, está difícil ordenarla, imagínate si realmente no existieran los controles o si no se pensara establecer esos controles a futuro. El otro escenario, Juan Esteban y Andrés, es cuando utilizan a estos influencers con fines políticos. Es decir, si alguien puede vender la opinión política suya para ayudar a un candidato. Ahí no importa qué piensa, cómo piensa, ni si está de acuerdo con él o no, sino si me paga, yo hablo de usted en mis redes. Eso también es vender un pensamiento, por ejemplo. Eso está generando mucha polémica a nivel mundial. En Latinoamérica lo he visto recientemente, y es precisamente porque gobiernos sacan partidas del presupuesto público para contratar influencers bajo la figura de comunicación. Es decir, lo que antes asignábamos a pauta publicitaria en medios tradicionales, ahora no veo por qué no podamos pagarle a influencers que sean afines a nuestros ideales para que comuniquen y así no sean los afines, trabajos del Esteban, gobierno. Y así no sean afines. Pero usualmente en esa estrategia de marketing que ahorita Andrés nos compartía, es eso, de identificar quiénes son los que tienen esa influencia. Ahorita podríamos hablar de Cambridge Analytics, que fue más o menos por ahí, donde identificaron a quiénes eran las personas que influían en un segmento específico, y a esta persona entonces pagarle un sueldo para que siga aumentando esa influencia que va muy afín a lo que yo quiero comunicar. Que fue cuando sacaron del juego a Hillary Clinton. Correcto. Yo inclusive me gustaría agregar a eso que la guía, por ejemplo, en Costa Rica que tenemos en el MEIC, y la Unión Europea ya establece que el contenido publicitario tiene que indicarse claramente en las publicaciones que hagan los influencers. Entonces, bajo el mismo formato, cuando vemos en un periódico, un canal de televisión, un anuncio político, siempre hay una cortina previa que dice espacio político pagado. Pues el influencer debería identificar claramente que él fue contratado para emitir un mensaje político, y por ende debería ser sujeto de los controles que establece la legislación y el Tribunal Supremo de Elecciones sobre la pauta publicitaria. Pero hasta el momento, Andrés, no hemos tenido eso, ¿verdad? Esa herramienta, o sí, ya, en campaña se ha utilizado. Acaba de, no sé si está en proyecto de ley, creo que sí, está en proyecto de ley, donde se pretende regular precisamente, más que todo dirigido a lo que se conoce como troles, y es esas comunicaciones anónimas, de usuarios anónimos, favoreciendo un discurso político. Recordemos que el discurso político es un discurso especialmente protegido por la normativa de los derechos humanos a nivel internacional, precisamente porque es aquel que el ciudadano recibe para desarrollar su criterio político de los candidatos por los que va a escoger. Entonces, es un discurso protegido que admite poca censura, digamos, en esos términos, pero sí es muy delicado también ponerle unos límites o ver hasta dónde se podría tolerar esa apertura en esos discursos. Claro, porque usted no le puede exigir a alguien que vende su criterio por dinero para apoyar al candidato, así no lo quiera mucho, pero si me paga para hablar bien de él, nada le puede prohibir hacerlo, ¿verdad? Correcto. Yo tengo mis principios, pero si no le sirven, tengo otros. Se los cambio. Se los cambio. Yo tengo mis principios, pero si estos no le sirven, yo se los cambio. Y otra cosa importante, y si no me sirven, también tengo el botón de dejar de seguir
¿verdad? Que el usuario es el que tiene el poder y también es algo que tenemos que saber. No tenemos que ver a alguien que no queremos ver. Bueno, vamos a ir a un corte importante que me está señalando Rafita, pero antes de irnos, porque en la segunda parte de este programa de hoy, con estos tremendos invitados que tenemos en esta jornada, me gustaría hablar mucho de un tema que ha sido, quizás para mucha gente suena distante, pero vamos a tratar de acercarlo lo que más podamos a lo que estamos discutiendo. Es lo que ha pasado con Telegram y estas libertades de las redes sociales de informar, ahora sí, de nuevo, como quieren, donde quieren, aunque ya a nivel internacional pues la vigilancia sea mucho más estrecha sobre esas redes sociales. Pero antes de irme, Rafita, déjeme escuchar, por ejemplo, en las redes sociales lo que me encontré anoche. Dije, definitivamente nosotros estamos viendo de todo. Vean esto, escuchen esto. Así soy. ¿Pero por qué está enojada? Así soy. ¿Por qué es enojona? Porque sí, soy así, enojada. Y así dura minuto y algo. Usted esperando que haya, ¿no? Y usted se ve el minuto completo y diciendo, pero ¿por qué está enojada? No, nunca se da cuenta. Así soy. 14:31, ya volvemos. Avanza la tarde y también gracias en la noche a quienes van a acompañarnos en esta edición de Asiento Extra. La segunda parte de nuestro programa de hoy vamos a abordar, también tiene que ver, es igual, pero distinto, porque tiene que ver con Telegram, que es al final protagonista de quizás una de las noticias en redes más importante en mucho tiempo, por la captura de su CEO, del hombre que creó Telegram, que actualmente, yo le estaba preguntando a Juan Esteban la cantidad de seguidores. Yo estaba leyendo anoche 1.000 millones de usuarios. Eso es un montón, ¿no? Para empezar, 1.000 millones de usuarios. Pues si una red de estas tiene 1.000 millones de usuarios, todo lo que haga o no haga será noticia. Lo que llama la atención, y la pregunta es para ustedes dos, muchachos, es que el dueño de la empresa sea el protagonista de algo que Telegram opera como su filosofía. Es el secreto. ¿Dónde puede desembocar? De hecho, noticia importante hoy es que lo dejaron en libertad bajo condición, pero con otra acusación. Esta tiene que ver con un tema de paternidad, es decir, ya es otro tema, distintísimo al de Telegram. Pero primero, ustedes, decía ahora antes de ir a los mensajes, quizás para muchos esto es un tema distante, muy lejano, que aparecerá en las noticias internacionales, pero mucha gente son seguidores y escriben y mantienen informados a través de Telegram. ¿Esto qué tan grave es? ¿Dónde puede desembocar? Comienzo con usted, Juan Esteban. Efectivamente, como cualquier otro medio de comunicación, Telegram tiene un alcance bastante importante en la actualidad en los usuarios de Internet, y hay profesionales que tienen sus comunicaciones, sus canales de difusión, artistas en Telegram, empresas que utilizan Telegram. De hecho, en España, unas empresas de comunicación pidieron a un juez cerrar el acceso a Telegram en España, y el juez decidió no darles la razón, no proceder con el bloqueo de Telegram, argumentando precisamente eso, que hay personas que realizan su actividad económica a través de la plataforma y no se les podía causar un daño por el hecho de que allí se estuvieran realizando algunas transacciones que hacían daño a otras personas. Esto lo que quiero decir es, la herramienta es neutral, tecnológicamente neutral, y dependerá del usuario cómo se va a utilizar, pero efectivamente en la actualidad no podemos satanizar el uso de Telegram ni de cualquier otra tecnología, sino que hay otra gran cantidad de usuarios que la están utilizando para fines completamente lícitos, legales, que no perjudican a ninguna persona. Pero ¿no resulta, Juan Esteban y también Andrés, un poco como absurdo creer que la plataforma o el dueño de la plataforma sea responsable del abuso que se esté dando de la plataforma? Tanto en Estados Unidos como en Europa la ley ha sido clara y les ha dado total libertad, y les dice: yo no los voy a obligar no los voy a hacer responsables por los contenidos que se transmitan en las plataformas, no los voy a obligar a que hagan un monitoreo de los contenidos, pero sí los voy a hacer responsables en el momento en que nosotros identifiquemos que se está usando su tecnología para cometer una actividad ilícita, y los hago responsables si no nos cooperan, si no nos colaboran cuando les solicitemos información de esos usuarios. ¿Y cooperar qué es? ¿Entregar información? Suministrar información.
Correcto. Del usuario. Del usuario y de las comunicaciones que se están investigando. Y eso, Andrés, no lo va a hacer Telegram en la vida. No lo hace Telegram, tampoco lo hace Meta, y algo que yo me pregunto es por qué Mark Zuckerberg no está en la cárcel entonces, ¿verdad? Evidentemente yo sí creo que hay un porcentaje de tema político detrás de este arresto. Si bien yo ahora en la mañana escuché una entrevista del creador de Telegram, donde él mencionaba que él sabía desde hace años que estaba sujeto a que lo arrestaran y que él no visitaba países como Estados Unidos e Inglaterra porque consideraba que había un riesgo adicional de ser arrestado. Recordemos que Telegram tiene un trasfondo ruso, claro, que inclusive él había creado un proyecto, el gobierno ruso se lo quitó, hizo Telegram, y inclusive era un medio para difundir propaganda. Se habla de que Rusia lo está utilizando para medir cómo calan los mensajes políticos en la población. Entonces sí creo que hay un porcentaje de política detrás de esto, ¿verdad? De este arresto. Sin embargo, yo comparto la visión de Juan en el sentido de que no podemos limitar o circunscribir este hecho a la libertad de expresión, porque también hay personas que están utilizando estas plataformas, Telegram, WhatsApp y Facebook, que ya inclusive con la filtración de documentos de Facebook vimos que hay un montón de tráfico de armas, tráfico de menores, de personas, y que están pasando por la libre. Entonces hay que analizar realmente qué responsabilidad tienen, y creo que con Juan he compartido eventos donde hemos analizado esta situación, ¿verdad? De la responsabilidad que tienen las empresas titulares de estas plataformas sobre los contenidos que de ahí se transmiten. Vemos inclusive lo que pasó en Costa Rica con el caso Diamante, si mal no recuerdo, que las pruebas que quería obtener la fiscalía se daban por WhatsApp, no había forma de saber qué pasaba ahí, y se tienen que poner creativos para ver cómo obtienen la información necesaria para poder establecer un caso. Y en este concreto caso que se hizo, bajarle la velocidad de internet a las personas investigadas de manera tal que no se pudieran comunicar por estas plataformas y obligarlos a pasarse por la vía tradicional de comunicación, llamada telefónica o mensaje SMS. Entonces, vemos que en lo tradicional siempre ha habido una colaboración de los operadores de telecomunicaciones con las autoridades. Sin embargo, con el fenómeno de las tecnológicas, hemos visto que esa colaboración se ha mantenido cerrada, obviamente por principios de privacidad, de respeto a la intimidad de las personas, pero ahí estamos en este debate. El hecho es, Juan Esteban, que en su momento también son herramientas políticas. Aunque este tema del CEO capturado y etcétera, Sidorov, está preso o estuvo preso, es también un tema político. El hecho es que la herramienta como tal es herramienta política. Estas plataformas adquirieron mucho poder, o les hemos dado mucho poder, ¿sí? Tanto así que logran poner un presidente o no, ¿sí? Y creo que ejemplos hay varios. El tema es, ese poder, como dice la frase, lleva una gran responsabilidad. Entonces, está bien cuando ellos acceden a suministrar información dentro de un marco legal, es decir, cuando sea la fiscalía o el órgano que investiga va ante un juez, le muestra las pruebas que tiene y el juez autoriza para que efectivamente la plataforma suministre esa información. Yo el problema que veo es cuando la plataforma, de acuerdo a ciertos ideales o a ciertos valores políticos, utiliza su gran poder para favorecer a uno u a otro. Recuerdo una entrevista que le hicieron a Mark Zuckerberg en el Congreso de Estados Unidos, donde él dice, cuando lo cuestionan por la censura a los mensajes conservadores, cristianos y relacionados con la familia, y dice, Silicon Valley es de izquierda. Y ese video está en YouTube. Dice, nosotros nos inclinamos a la izquierda. Entonces, ahí les dijo, y podemos... hagan lo que quieran, pero somos... Y podemos censurar y difundir los mensajes que consideremos, porque nuestra normativa comunitaria así no lo permite, o sea, la normativa interna de la plataforma. Entonces, son herramientas con mucho poder que no pueden, que si la ley los presiona mucho podría violentar la libertad de expresión, pero que también estamos en el riesgo de que ellas traten de manipular esos mensajes que se transmiten por sus tecnologías. Sí, poníamos una comparación, Andrés y Juan Esteban, ahora de si la red social como tal es peligrosa o no, o es una herramienta para cosas buenas o cosas malas. Y hacíamos la comparación con la dinamita. Entonces usted con la dinamita no puede criticar la dinamita porque es que qué peligro. Pues sí, póngala en las manos, ¿verdad?, equivocadas, y la dinamita será peligrosa. Pero póngala en la mano de un ingeniero rompiendo una montaña para pasar una carretera o hacer un túnel. Esa es una elaboración con el mismo elemento. Pero póngala en manos de un niño
y será una tragedia. Las redes sociales son eso, ¿o no? Sí, pero es que también está el dilema de quién es, qué función tiene que cumplir de vigilancia en las redes sociales para determinar qué contenido es real, qué contenido es falso, qué contenido merece estar o no merece estar en la plataforma. Algunas herramientas que ya hemos visto, por ejemplo, las notas comunitarias de X, que antes era Twitter, ayuda por lo menos a que el usuario tenga mayor información a la hora de ver un contenido. Meta hace alianzas con agencias de noticias como Reuters para verificar los datos de las noticias y por lo menos se hacen esfuerzos, ¿verdad? Entonces, ahí sí debería también existir mecanismos tecnológicos que permitan garantizar el cumplimiento de los términos y condiciones de las plataformas, por ejemplo, porque le aseguro que en los términos y condiciones debe venir que es prohibido actividades ilícitas. Claro. Pero ¿y cómo se está determinando que ahí está esa información, verdad? Ajá. ¿Y cómo se miden, Juan Esteban, al final? Al final queda mucho al criterio de lo que llaman las plataformas contenidos ilícitos. Las personas pueden denunciar cuando consideren que hay un contenido ilícito y serán las mismas plataformas que los valoren. No obstante, Facebook tiene un proyecto bastante interesante que a través de un fideicomiso asignó un dinero para crear una comisión que ve los casos más sensibles de Facebook, por ejemplo, la censura a Donald Trump o la difusión de noticias falsas en Myanmar, que terminó provocando una masacre por cuestiones políticas. Y esta comisión adjunta lo que le dice a Facebook es: aquí se puede censurar o acá no se puede censurar, con total criterio e independencia. No obstante, también están las advertencias legales cuando se comete el ilícito y se le advierte a la plataforma: oiga, está sucediendo estos ilícitos a través de su plataforma, bloquéelos o responda y sí ante la ley. Yo tengo una pregunta, ya entramos en cómo se va el tiempo de rápido, ¿verdad? Ya todo lo que tenía preparado y ya me quedan solo 15 minutos o menos. Y tenía 3 preguntas para los dos, muy puntuales por su trabajo. Juan Esteban es licenciado, experto en Derecho Digital, y Andrés Corrales es abogado también en Tecnologías de Información y Propiedad Intelectual. Ese es un trabajo como tal en una era en la que estamos hablando casi todo lo digital. ¿Qué es lo que más consulta la gente o los contratan a ustedes para trabajar, y qué es lo que más se investiga en este momento en ese universo del derecho digital, por ejemplo? Primero, Andrés. Bueno, yo de mi parte tengo mucho derecho del honor, difamación, calumnias. Por ejemplo, la gente que publica en sus redes sociales: esta persona me debe plata, o esta persona me robó el trabajo. Eso realmente es algo que sucede mucho. ¿Y ahí qué se puede hacer para hacer el ejemplo completo? Ok, pues es iniciar el proceso, ¿verdad?, judicial, y hay que acreditar que el perfil de la persona es el correcto, que es quien dice ser, ¿verdad?, para acreditar la validez de ese comentario y determinar quién hizo ese comentario. ¿Y eso tiene futuro? Se hace un peritaje inclusive para determinar ese tipo de acciones y poder hacer una carga de la prueba correcta y poder alegar efectivamente que quien hizo uso de ese perfil cometió un delito penado en la ley. Y por otro lado también sucede mucho con el tema de marcas comerciales, infracciones en cuanto a una marca que subió una foto de un producto que vende, se la roba a otra página, la publica como si fuera de ellas, o los nombres de las páginas, de las marcas, todo eso es como sucede muchísimo en el entorno digital. En el primer caso sucede muy seguido esto de porque alguien publica que es que me debe plata y me debe dinero y no me paga. ¿Ocurre muy seguido? A menos yo recibo mucha consulta de eso. Lamentablemente, ¿qué es lo que pasa? Estos procesos suelen ser un poco largos, costosos, y no mucha gente está dispuesta a correr con esos gastos. Yo he tenido profesionales del sector salud que han venido y han buscado resarcir ese daño al honor que le han hecho, y pues en estos casos, como un médico depende mucho de su credibilidad, de su reputación, en estos contextos sí lo llevan hasta el final del proceso, porque es limpiar su nombre, ¿verdad? Pero entre particulares, es decir, no me pagó los 300,000 colones que me debía, le presentás cómo se tiene que llevar este proceso y cuánto cuesta, y ya prefieren dejarlo ahí, ¿verdad? Dejemos así, decía el otro. La famosa quemada en Internet, lo voy a quemar en Internet,
y esa exposición de datos personales conlleva consecuencias legales, precisamente por esa exposición no autorizada. No obstante, aquí, si bien Andrés ya lo mencionó, bueno, delitos informáticos me llega mucho, suplantación de identidad, estafas, ese tipo de consultas, sabotaje informático, pero lo que quiero resaltar son los que no se puede hacer nada porque no alcanzan esa categoría de infracción, pero que sí hacen mucho daño. Hace poco me contacta una profesora universitaria diciendo, ¿qué puedo hacer? Están inundando una red social, crearon una comunidad de estudiantes de las áreas donde yo imparto clases, y si no les gusta algo de lo que yo digo, en la tarde empiezan a publicar memes míos, que no tienen mi nombre, no tienen mis imágenes, pero esa comunidad sabe que ese meme va contra mí. No alcanza la categoría de injuria, de difamación, de calumnia, pero ella dice, pero me estoy deprimiendo, claro, me está afectando. Me está afectando y no sé qué hacer. Y yo le decía, además, cuentas anónimas en Twitter y en Facebook. Yo le decía, prácticamente estamos de manos atadas. Así me tocó también una vez con una adolescente que las pasó muy mal porque fue a un concierto y le tomaron unas fotos desafortunadas, se viralizaron las fotos, terminó siendo un meme por una semana completa, y no se podía hacer prácticamente mucho porque eran cuentas anónimas, porque el proceso legal ya para investigar puede costar una cuantía considerable. Entonces a las víctimas o a las personas que la están pasando mal solo les queda apretar los dientes y esperar que pasen los días y que Internet haga lo suyo y el escándalo se esfume. Que la espuma baje. Exactamente. Eso, perdón, Henry, que mencionaba Juan, suplantación de identidad es algo que consultan muchísimo, pero muchísimo, pasa mucho porque que una pareja empezó una relación y el ex o la ex se hizo un perfil falso para amedrentar a la otra, digamos, desde algo tan básico y banal como esto hasta temas más profundos, más gravosos, pero de la cadena para poder determinar quién es, dónde está, ¿verdad? Es súper cara de hacer. Claro, realmente. porque de hecho, ya que usted lo dice, Andrés, cada vez veo más personas a las que yo sigo o me siguen o estamos ahí en la misma comunidad que ponen un aviso, una alerta en el sentido de que esta persona no soy yo. Cada vez es más común, ¿verdad, Juan Esteban? Dice, me robaron la foto del perfil y este perfil no es mío. Pero se está repitiendo demasiado. Y piden dinero, nombre de esa persona, como si yo recibiera un mensaje suyo, Henry, y présteme dinero, y esos son perfiles falsos que toman los datos personales de las personas precisamente con unos fines delictivos, y es muy común, y son pocos casos los que llegan, digamos, hasta instancias judiciales para ser investigados. O sea, ahí casi que no hay nada que hacer. Casi que no hay nada que hacer. Si el daño es muy grande, quizás se pueden buscar soluciones jurídicas, pero generalmente la gente desiste por el esfuerzo que implica de tiempo, de recursos y demás. Y otra cosa, Henry, perdón, el tema de la regulación dentro de las plataformas, porque yo sí tuve una experiencia personal en la cual una persona estaba usando mis fotos para un perfil y estaba cobrando por trámites migratorios que nunca llegó a ejecutar. Entonces, cuando yo presento la queja ante la plataforma me rechaza los casos de suplantación de identidad porque no está usando mi nombre, solo está usando mis fotos. Entonces no se está haciendo pasar por mí técnicamente. Entonces, por más que la comunidad denuncie eso, las normas de la plataforma entienden suplantación de identidad, foto y nombre. Si no se cumplen esos dos elementos, no hay suplantación y el perfil sigue funcionando de normal. Sí, pero son casos, digamos, ya más comunes para ustedes. Hoy en día, con esto de que ustedes son precisamente expertos en el derecho digital, ya se volvió una profesión. Es un abogado experto como usted decía ahora, no influencer, sino experto en el tema digital. Es que hay que entender cómo funciona esta tecnología para poder determinar el impacto que va a tener en la sociedad y en las personas. Yo no puedo, alguien me decía un día de estos, ¿cómo se hacen las animaciones de inteligencia artificial? Y en mi mente yo decía, ¿cómo que animación? Esto es generación. Y empezar a explicarle a alguien qué es generación de cero, ¿verdad? Es entender realmente cómo funcionan las empresas, las plataformas, los algoritmos, para poder darle una explicación a los fenómenos y resolver de alguna manera los conflictos que se puedan presentar ahí, e inclusive cómo regular estas plataformas desde sus términos y condiciones y políticas de privacidad para tratar en la medida de lo posible de que sean entornos seguros. Pero es interesante, ¿no? Totalmente. Ustedes se divierten mucho. Yo me divierto mucho, la verdad, porque cada día son casos que ni uno se imagina. Uno dice, pero ¿cómo llegó a suceder esta situación? O sea, ¿en qué momento se complica todo tanto a través de tecnología?
donde hay mensajes de WhatsApp involucrados, correos electrónicos, videos, fotografías, etcétera. Digo yo, es interesante, lástima por quienes caen en redes y su caso sea tan complicado, pero digo, para aprender que estamos en un mundo nuevo, que hay que aprender muchas cosas nuevas, y es bonito, al final. Sí, es bonito, pero también uno se siente mal cuando le dice a la persona, no hay nada que hacer. Sí. Como dijo Juan, estripe dientes y dale chance que el internet se encargue, ¿verdad? O cuando acude una empresa que la acaban de estafar en 200, 300 mil dólares, que quedan prácticamente en la calle, y pues uno tiene que cobrarles por su trabajo. Ajá. No es un trabajo sencillo y ni barato, es un trabajo costoso porque hay que llegar con un perito informático, hay que llegar quizás con otro colega en temas penales o litigiosos. Entonces, sí, uno a veces dice, me pongo en los pies de él y la está pasando mal, de verdad. Y perdón, Henry, y el 90% de los casos es por falta de conocimiento, negligencia de los usuarios, que no le toman la tecnología por las riendas, asumen una responsabilidad activa y terminan siendo víctimas muchas veces de delitos o de otra persona. Es tremendamente interesante todo ese panorama. Yo dije al comienzo, y pues quería que se sintiera lo crítico en algunos casos por las bobadas, tontadas, estupideces que se ven en las redes sociales a través de lo que llamamos los influencers, y no solo son los influencers, hay gente que comparte un video simplemente porque se cae alguien y entonces eso ya nos produce risa y ahí vamos a quedar. Pero al final quería cerrar también con esta reflexión, que es un mundo interesante del que debemos aprender cosas, usarlo bien, para crecer, para aprender. Hoy en día yo creo que podemos conocer más de la actualidad y del mundo a la velocidad que a nosotros en nuestras épocas, Juan Esteban, nos demoraba muchos años. Los muchachos hoy están más informados de lo que uno piensa. Es producto de eso, que hay un internet. ¿Qué tipo de información? Que ya sé que usted va para allá haciéndome gestos. Sí, eso es verdad, ¿verdad? Microrealidades que nos crean las plataformas, ¿verdad? Entonces a veces yo digo que sí, bien informados, pero ¿informados de qué? Es lo que me preocupa realmente. Y también en qué momento llegamos a asumir que Internet, todo lo que hay ahí es real, es verdad. Si yo desconfío de alguien en la calle, ¿por qué no, la gente no está desconfiando de alguien en Internet? Sí, es terrible. Vamos a irnos, pero rápidamente. Usted, Rafita, me deja escuchar con la que empezamos, por favor, y con ella yo quiero terminar el programa. Escuchémosla primero. Son amores, amores que matan. Y mira, cuando dicen matan, haces así y de ahí sacas tú acá tu pistola y haces pum, 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 haces, pero bajando así, pum, 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 así ve. Díganme ustedes si no es divertido. Haces pum, pum. A mí lo que más me llama la atención, ¿sabe qué es, Henry? Que ahorita en la experiencia en radio, evidentemente solo estamos escuchando y no necesito verlo para saber todo lo que está sucediendo en el video. Eso es lo que me impresionó ahorita. Y cuando uno ve uno ese video unas 5 veces seguidas y ve uno los comentarios y todo el mundo, no sé por qué he visto esto hace como 20 veces, llevo 1 hora viendo este video. Eso es un efecto psicológico bastante curioso. Total, pero al final resulta divertido, y usted, Andrés, tiene razón en qué clase de conocimiento estamos logrando, pero también qué clase de cosas nos están divirtiendo hoy en día. Son las más sencillas, elementales, y bueno, al final lo que quizás decía alguien de lo absurdo que resulta a veces, pero que nos arranque una sonrisita en un momento, vale la pena, ¿no? Es que es personalizar tu experiencia, vale llenarte de cosas bonitas, de risas, de gente ayudando a otros, ¿verdad? Y tratar de evitar ver otros contenidos y limpiar tu timeline. Y enseñarle a nuestros hijos a hacerlo bien. El Internet es una herramienta, pero hay que usarla muy bien. Pues Andrés Corrales, que repito es abogado en tecnologías de la información, de propiedad intelectual. Gracias, Andrés, por haber venido. Fue 1 hora muy interesante, velocísima, se fue a toda velocidad. Uno ni se da cuenta cómo pasa el tiempo y tenemos todavía un montón de temas más que merece la pena abarcar, ¿verdad? Por favor. Juan Esteban Durango, que también es licenciado, experto en Derecho Digital. Juan Esteban, qué gusto compartir de nuevo con usted cabina, que hace muchos años no lo hacíamos. El gusto fue para mí recordar viejos tiempos y qué bueno por poder esta oportunidad de compartir con ustedes. Bueno, qué bien. A ustedes, seguidores de la radio 92.3 y seguidores también a través del canal 42, muchas gracias. Esto fue Asiento Extra. Son amores,
amores que matan. Y mira, haces, cuando dicen matan, haces así y de ahí sacas tu pistola y haces pum, 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 haces, pero bajando así, pum, 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 así ve. Cuando haces así, haces pum, 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 haces pum, pum, pum. Amores que engañan, amores que agobian, amores que juegan, amores que... Conversar con personas extraordinarias siempre nos deja una buena lección de vida. Entender su historia y conocer su contexto nos cambia la perspectiva. De lunes a viernes entrevistamos para usted a los protagonistas de las noticias desde las 2 de la tarde. Asiento Extra, solo por Extra Radio.